Muy bien, nos encontramos en compañía de la invitada de nuestro programa de hoy, es Virginia Maggi. Ella es periodista, oriunda de Los Quirquinchos, nos está escuchando vía Zoom para, bueno, hablar un poquito de lo que ella realiza en el ámbito periodístico y, bueno, concretamente nos vamos a meter con un tema, con un artículo reciente que estuvo escribiendo y lo compartió en su blog y en sus redes sociales, así que, bueno, Virgi, bienvenida antes que nada y gracias por aceptar la invitación. Bruno, ¿cómo estás? No, al contrario, gracias a vos, porque también esta es una forma de poder compartir lo que uno hace, así que agradecerte siempre por tenerme en cuenta. Bueno, antes de meternos en el tema en concreto, quería preguntarte cómo estás llevando este tiempo de pandemia, un poco alejada de las canchas, de lo que sabemos hacer todos los domingos, más allá de que por ahí en este momento lo estés viviendo más como hincha que como periodista, pero que bueno, no por eso dejas de dedicarte a lo que tanto te gusta. No, por supuesto, uno periodista es todo el tiempo, la verdad que sí, que se extraña el fútbol, sobre todo el hecho de asistir a la cancha, esta parte regional, que tiene que ver un poco con la costumbre de cada uno, pero bueno, la paso leyendo, escribiendo, un poco la paso de ese lado. Soy muy casera, me gusta estar en mi casa, entonces por suerte estuvo la Copa América, estuvo la Eurocopa, entonces hubo un poquito de fútbol como para poder distraernos, pero la paso así, la llevo leyendo mucho, muchísimo, más de lo normal, creo yo, y después escribiendo, cuentos, textos, y un poco también entrevistas o un artículo como el que vamos a hablar hoy, que tenía muchas ganas de escribirlo, pero extrañando todo el tiempo el hecho de poder asistir a la cancha. Virgi, ¿cómo fue que surgió tu gusto, tu pasión por lo que es el periodismo, por lo que es el fútbol, por lo que es escribir? Francisco, ¿cómo estás? Mira, la verdad que vengo de una familia muy futbolera, tengo a mi viejo que fue futbolista, obviamente acá en lo regional tengo a mis primos que son futbolistas, me gusta mucho lo que es el deporte, entonces la pasión del periodismo viene un poco por ahí, por el informarle un poco a la gente de qué se trata el deporte o de qué se trata, no sé, el fútbol, me gusta mucho analizar, entonces de alguna manera ser periodista y tener esta profesión es acercarme o estar cerca del fútbol, que es uno de los deportes que más me apasiona, por supuesto, y de poder acompañar también todos los procesos de mis primos. Creo que la pasión de ser periodista viene por ese lado. Y en cuanto a escribir, la verdad que no lo descubrí cuando estaba estudiando, que por ahí teníamos una materia que era gráfica, y me di cuenta que me gustaba mucho escribir, pero bueno, solamente análisis de los partidos, siempre de partidos regionales también, pero esto de escribir cuentos o de escribir textos, nació de repente, o yo creo que siempre lo tuve y que se despertó en el último tramo de la carrera de periodismo y bueno, con el correr de los años por ahí lo tomé como una pasión que también me da satisfacción, porque uno escribe todo el tiempo, pero esa satisfacción que nos da también compartirle a la gente lo que uno escribe o lo que uno siente, porque en definitiva todo lo que escribimos tiene un lado nuestro. Quería preguntarte, Virgi, un poco relacionado con la pregunta que te hacía Fran. ¿Hay algunos autores o autoras en particular a los que vos sigas o con los cuales te identifiques? Concretamente en lo literario, así esté relacionado con el tema deportivo o no, porque bueno, por ahí la gente que te sigue descubrirá en muchos de tus textos en lo relativo a algún cuento o a la descripción de alguna situación determinada, que bueno, sos mucho de apelar a lo que evoca el deporte, en este caso el fútbol, desde el lado emotivo, desde el lado un poco de la nostalgia por momentos si se quiere. ¿Hay algo de algún autor que vos sigas que sientas que se cuela un poquito en lo que vos escribís? Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, Sacheri, y yo sé que Sacheri tiene mucho, o asocia mucho la vida con el fútbol. Inclusive uno de los últimos cuentos, que todavía no lo publiqué,
calculo que lo voy a publicar esta tarde, o en estos días, tiene que ver con eso, con la vida y con el fútbol y con esos sentimientos que nosotros sentimos en el día a día, pero que también tienen mucho que ver con el fútbol porque están relacionados. Yo creo que leí toda mi vida a Sacheri, y me parece que por ahí él, como asocia tanto eso, creo que si tengo que elegir uno es por ese lado. Pero bueno, obviamente he leído a Carlos Ruiz Zafón, que también me dio un montón de cosas. Es una saga maravillosa, la del Cementerio de los Libros Olvidados, que aprovecho para poder recomendarla. Y sí, creo que Sacheri. Sacheri, bueno, leo mucho a Ariel Sher, que también es un periodista y es un gran escritor y cuenta, ¿no?, todas estas situaciones y trata de asociar lo que pasa con lo que uno piensa o con el día a día de uno. Yo intento mucho por ahí ponerme en el papel del hincha o en el papel de algún conocido que quizás sé un poco lo que siente, entonces a raíz de eso creo un par de personajes y juego con esos sentimientos. Ahora sí, te quiero preguntar concretamente por uno de tus últimos artículos, más en la parte ya periodística que dentro del terreno literario. Abordaste el tema de la psicología en el fútbol. Quería preguntarte por qué un poco llegaste a la conclusión de que tenías que trabajar en un proyecto abordando esa temática. Mira, la psicología en el deporte es un tema que siempre me interesó, pero nunca había encontrado el momento como para poder escribirlo. Sabía y estaba consciente de que en algún momento iba a poder abordarlo en profundidad, pero nunca había encontrado el momento. Lo había mencionado en algunas entrevistas, pero muy por arriba. Y la verdad que estaba de vacaciones, me acuerdo, con mis viejos, y me manda un mensaje una amiga y me dice: ¿viste lo que pasó con Santiago García? No lo puedo creer. Ahí nomás, obviamente, me puse en internet para ver qué era lo que había pasado. Obviamente, esto del fallecimiento y cuál fue la causa del fallecimiento. Empecé a leer mucho sobre la depresión, sobre la salud mental. Y ahí sentí en ese momento de que tenía que escribir, obviamente siempre abordándolo desde un lado regional, porque me gusta mucho lo que es regional. Entonces hablé con Pepe Barra, que es un psicólogo que está en San Lorenzo de Almagro, pero que bueno, tiene familia acá en los Quirquinchos. Ese mismo día le mandé y le dije: mira, Pepe, yo tenía ganas de hacer un artículo, tenía ganas de escribir sobre la psicología o cuán importante era que los clubes cuenten con un psicólogo. Me pareció que a raíz de esto que pasó con Santiago García podamos hacer algo. Lo quise sumar, me dijo que sí, automáticamente. Entonces, bueno, terminé mis vacaciones y cuando volví al pueblo, ahí sumé a otra psicóloga porque necesitaba de psicólogos que estén al lado mío para poder abordar estos temas que son delicados y que ellos, siendo profesionales y siendo capacitados para este tema, me iban a poder guiar de la mejor manera. Entonces, sentí que ese era el momento. Había muchas cosas que se naturalizaban, o por ahí uno empezaba a pensar, ¿no?, si esta persona hizo un mal pase o si tuvo un mal partido, pero ¿por qué es? ¿O por qué esa reacción? Me empecé a hacer todos ese tipo de preguntas. Entonces me pareció que estaba bueno que no siempre, a veces pasa que tenés un mal partido y ya, pero a veces ese mal partido o esa consecuencia de la reacción que vos tuviste en un momento del partido en donde no pasaba nada, tiene que ver con otra cosa. Entonces me pareció que estaba bueno por ahí abordarlo, tratar de abordarlo en profundidad lo más amplio que podamos. Se nota en el escrito esa mirada regional, como vos decías, y además de los profesionales que te auxiliaron, también tengo entendido que hablaste con algunos protagonistas, si bien están sus identidades reservadas por tu parte, por parte de la autora, pero bueno, pudiste también nutrirte de los testimonios de los futbolistas, ¿no? Sí, la verdad que fue un artículo que me dio mucha satisfacción hacerlo y que hubo mucha gente involucrada, porque fue un artículo que me llevó más o menos unos 5 meses de hacer. Es mucho tiempo. Sabía que me iba a llevar tiempo, dejé que lleve su tiempo, que se vaya armando de alguna manera solo,
la verdad que estuve hablando con los presidentes de las ligas regionales, con los 4 presidentes, tanto de la Casildense, Interprovincial, la Liga de Venado, acá la de Firmat. Estuve hablando con ellos, hablé con algunos presidentes de los clubes, del Interprovincial, de la mayoría, creo que de todos los clubes. También estuve hablando con algunos periodistas conocidos, con entrenadores que nacieron de la región, pero hoy quizás están en el profesionalismo. Uno es Leo Madelón, que obviamente agradezco siempre el tiempo que tuvo para conmigo, con algunos futbolistas profesionales que salieron de lo regional, pero que estuvieron en el profesionalismo, y esa doble mirada, ¿no? Esa mirada del ámbito o del mundo profesional y del mundo regional, obviamente con los protagonistas, como vos dijiste, y bueno, mucha gente. También, a medida que yo iba hablando con cada uno de ellos, me iban surgiendo ideas, las iba anotando, porque imagínate que todas las ideas en la cabeza era bastante complicado. Llegaba un momento que te pones en blanco y que estás a punto de estallar porque necesitas plasmarlo de alguna manera. He hablado también con el presidente de la Federación Santafesina, Carlos Lanzaro. Entonces, con cada uno fui desarrollando una parte del artículo, una idea, que me fueron acomodando, y bueno, obviamente que había que buscar, con esto de, volviendo y no tanto irme por las ramas, en esto de los protagonistas, que sus nombres están reservados, porque creo que no hace falta tampoco nombrarlos, salvo que ellos quieran que sean nombrados, pero bueno, le mandé una nota que hablaba mucho de lo que era el debut, de la importancia y de la opinión, ¿no? Y de su mirada, de la importancia de que los clubes cuenten con un psicólogo, o qué tan importante era contar con un psicólogo en la institución, y después hablar un poco del debut, del miedo, ¿no? Del error y de la consecuencia que trae el error. Entonces era como una búsqueda de reacción de cada cosa, que sentí que esa estrategia era la mejor, porque lo que yo no quería era una confesión, no quería hacerle un análisis, yo quería su mirada desde adentro. Y me pareció que a raíz de esas notas, que fueron claves, porque en definitiva el artículo se empieza a crear desde ese lado, saqué declaraciones espectaculares, la verdad súper interesantes, que me han sorprendido un montón, porque no son futbolistas consagrados, sino que son futbolistas que algunos tienen sus años en primera, acá en el equipo del pueblo, pero que también hay otros que no, que han debutado hace poco, que tienen solamente un par de partidos, o algunos incluso que no llegaron a primera todavía. Bueno, hablando un poco en este caso concreto del fútbol, de la psicología, te quería preguntar, Virgi, si llegaste a alguna conclusión con respecto a tu artículo, más que nada en el plano regional. Está claro que el trabajo de los psicólogos a nivel deportivo me parece que está más que demostrado, lo vemos en todo tipo de disciplinas en el primer nivel, en donde es necesaria su intervención, pero bueno, no es tan común verlo en nuestros pagos. Me imagino que la cuestión económica debe ser un factor importante, pero un poquito a qué conclusión llegaste sobre, bueno, la necesidad por ahí de contar con un profesional, o los beneficios que puede llegar a traer que un psicólogo pueda estar trabajando en el plano deportivo. Sí, mira, ahí vos dijiste justamente el costo, y uno de las razones por las cuales los clubes no tienen o no cuentan con un psicólogo es por eso. Por eso yo en un momento del artículo menciono la capacitación a los entrenadores, que incluso sale menos o termina siendo un gasto menor, pero que creo que es necesario, porque se naturalizan un montón de cosas. Quizás naturalizamos la cargada del amigo en cuanto a lo que es, ¿no? En el entrenamiento. Che, ¿qué haces? ¿No puedes correr? ¿O qué te pasa? Bueno, son esas cargadas que nos parece que son mínimas, pero que en definitiva terminan influyendo con el tiempo. Entonces yo he puesto algunos ejemplos ahí, y me parece que creo que es necesario por eso, porque los clubes terminan siendo nuestros psicólogos. Nosotros vamos al club para desconectarnos de todo, y me parece que es necesario. Tenemos todas las herramientas ahí adentro, y está bueno saber cómo utilizarlas para poder ayudar, porque a veces el chico que va al club va para desconectarse,
Y cuando pasan estas cosas, por ejemplo, o que nos cuesta correr, o porque el otro me carga porque hizo un mal pase, o porque me cuestiona tal cosa, bueno, termina influyendo de alguna manera. Entonces, creo que está bueno, porque a veces tener un mal partido, errar un pase, tener una mala tarde, una mala reacción, tiene que ver o es consecuencia de algo. Y sobre todo los pueblos necesitan, más que los conocemos todos, necesitan un psicólogo, y los clubes es necesario por un montón de cosas, sobre todo en la etapa formativa, para también ver el hecho de la presión. Nosotros hablamos de la presión en lo que es el profesionalismo, pero también acá hay presión mínima, pero hay presión porque vos necesitas, cuando jugás, vas a dar todo por tu equipo, y si tenés un mal partido, si cometés un error, y ese error interfiere quizás en el resultado, te sentís mal, y quizás el murmullo empieza a tomar fuerza afuera. Entonces, son un montón de pequeñas cosas que terminan influyendo muchísimo, y creo que es necesario contar con psicólogos para anticiparnos a esas cosas, también para saber cómo superarlo o cómo afrontarlo, no sé si tanto superar, sino afrontar esas cosas o esas situaciones que tanto la vida como el fútbol nos van planteando. Virgi, además del tema psicológico que nos estás comentando, ¿abordaste algún otro tema referido al fútbol, o en un futuro te gustaría abordar otro tema? Todavía no abordé, creo que es el de la psicología es el primero, pero sí, hay un montón de cosas para abordar también en lo que es el fútbol, como por ejemplo el cuerpo, también pedir, por ejemplo, un médico, un psicólogo, son todos gastos, sí, lo sabemos, pero creo que son gastos necesarios que quizás se pueden terminar o conseguir desde otro lado, o bien encontrar la forma para poder sumarlos. Pero el médico también es otro tema, ¿no? En que las canchas, por suerte están las ambulancias, que hoy en día si no tenés una ambulancia en el partido no vas a poder, no puedes empezar, pero creo que es necesario el hecho de contar con un médico, de todas esas cosas, para poder abordar obviamente en un artículo a futuro, no ahora, porque encima está pausado el fútbol por esta pandemia, pero la verdad que si tendría que pensar otro artículo en base un poco a esto, voy por ese lado, por el médico, por la importancia de contar con un médico y demás. Muy bien, Virgi. Queremos agradecerte mucho por tu tiempo, por esta nota, por haber podido charlar de tu trabajo y concretamente de este artículo. Y bueno, esperando, como siempre, que pronto las cosas mejoren, que se pueda reanudar el fútbol y bueno, podamos volver a charlar adentro de una cancha. Ojalá que sí. La verdad que estuve un poco alejada también. Lo viví más como hincha que como periodista, pero bueno, siempre, como dije al comienzo, el periodista vive en nosotros, estamos todo el tiempo analizando, anotando y tratando de hacer lo que uno nos gusta, nos apasiona, así que bueno, espero verte pronto, que hace mucho que no nos vemos, y agradecerte por el espacio, por el tiempo y por leer, que siempre sé que me lees y que me bancás. Por supuesto. ¿Qué va a pasar con todos esos artículos, con los cuentos más que nada? ¿Van teniendo algún lugar, se van apartando, se puede estar pensando en otro tipo de publicación más allá de lo que es la parte digital? Sí, tengo ganas. Hay mucha gente también que por ahí me lo ha mencionado. Tengo ganas de hacer, por ejemplo, Sacheri hablamos de Sacheri antes, tiene un libro que se llama Las llaves del reino, que tiene todos cuentos futboleros. Y tengo unas ganas de ir por ese lado, de recopilar todos los textos, que tengo muchos, de relatos, de cuentos, y poder hacerlo libro, para tenerlo, para que estén guardados todos en un mismo lugar, y para también que la gente lo disfrute, porque el papel te da otra cosa, te da otra sensación. Entonces tengo ganas de ir por ese lado. Estoy analizando, viendo, me tengo que organizar también, pero tengo ganas de recopilar todos mis cuentos en un libro un poco futbolero.
Y después está la idea de escribir novela, de escribir una historia de principio a fin, pero bueno, quizás eso un poquito más adelante. Bueno, Virgi, nuevamente te agradecemos por tu tiempo y por tu presencia en esta nota. No, por favor, al contrario, muchísimas gracias y celebro este tipo de programas porque al no haber fútbol, tener este programa, acercarse con entrevistas a la gente, es estar un poco más cerca y hacer que no extrañemos tanto lo que la costumbre, ¿no? y la tradición. Así que agradecerles nuevamente el tiempo, la predisposición y muchísimas gracias.